Justicia o gracia. En esta parábola Jesús nos desafía a ver con nuevos ojos cómo actúa el reino de Dios. ¿Por qué el último recibió lo mismo que el primero? Prepárate para descubrir una lección poderosa sobre la generosidad de Dios y su forma tan distintiva de valorar a las personas. No vayas a olvidar suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas futuras enseñanzas. Dios les bendiga, mis hermanos en Cristo. Bendiciones a cada uno de nuestros hermanos que hoy van a estar viendo este video. Primeramente, y más que nada, queremos darle gracias a Dios. Estamos contentos y agradecidos con Dios por la vida que Él nos ha dado hasta el día de hoy, por la oportunidad que nos da de compartir su palabra, ya que el propósito de este programa es traerles una palabra de parte de Dios para tu vida espiritual, una palabra que nos ayude en lo personal a mí, y el propósito que es enviar esa palabra a esas personas que lo necesitan, a esas personas que anhelan, que tienen hambre de la palabra de Dios. Estamos bien contentos y agradecidos con cada uno de ustedes que se toman el tiempo, que se toman ese tiempo de ver y compartir cada enseñanza, cada cover, de ver el contenido que estamos subiendo. Estamos bien contentos con cada uno de ustedes que nos han dado ese apoyo, que miramos ese apoyo, sentimos ese apoyo, y para nosotros, para mi hermano Eduardo y un servidor, pues es una bendición para nosotros grandemente, y le seguimos pidiendo ese apoyo para que la palabra de Dios siga llegando a más vidas, a más corazones que lo necesitan, para que a través de la palabra el reino de los cielos o el reino de Dios siga expandiéndose y llegando a toda persona que lo necesita. Y les decimos, estamos bien agradecidos y contentos, y creo que son parte ustedes también de este proyecto, de este programa, porque cuando tú compartes una enseñanza, un cover, estás participando en el reino de los cielos, ya que el propósito de esta sección es con el propósito de aprender las parábolas del Señor Jesús, y que a la vez nos ayuden a nosotros a entender más acerca del reino de los cielos. Pero también el propósito es anunciar a aquellas personas que no han tenido un encuentro con Jesús, con el Señor Jesús, decirles que en Cristo hay salvación y perdón, y que el Señor Jesús no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento genuino. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, estaremos viendo y analizando otra parábola del Señor Jesús. Esta parábola la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo del 1 al 16. Dice la palabra del Señor así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a mi viña, y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al ver también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tú tienes envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Ahí el encabezado nos dice que esta parábola, o el título de esta parábola, es los obreros de la viña. Debemos recordar, hermanos, que Jesús se refiere al reino de Dios, o reino de los cielos. Se está refiriendo a él mismo, de cómo puede actuar el reino de Dios o el reino de los cielos en la vida de las personas que lo reciben. Esta parábola es la continuación, hermanos, a la respuesta que el Señor Jesús le da a Pedro en Mateo capítulo 19, versículo 27 al 30.
30 y vamos a leerlo. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Aquí está la pregunta de Pedro al Señor Jesucristo, y dice Jesús, y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primero. ¿Qué pues tendremos? Dijo Pedro. Pedro se preguntaba, Pedro estaba con esa pregunta, le inquietaba esa pregunta, porque ellos dejaron todo por seguir a Jesucristo. Y yo creo que a veces también nosotros nos preguntamos, ¿qué vamos a tener? ¿Qué es lo que Dios nos va a dar por seguirle? Jesús les dice que mientras estuvieran aquí en la tierra, recibirían todo lo que necesitaran en la tierra y recibirían mucho más en abundancia. Igualmente en la vida eterna o en la eternidad. Pero después de que Jesús les dice lo que obtendrían en el presente y en la vida eterna, les dice que hay un pero, y ese pero es que los primeros serían postreros y los postreros primeros. Y estas mismas palabras o esta misma frase la encontramos también en Mateo 20:16. Lo que hemos leído al inicio de esta parábola de los obreros de la viña. En el capítulo 20 Jesús sigue con la respuesta, y yo creo que es la respuesta, y aparte de respuesta es una explicación, porque a veces tenemos una idea diferente a lo que es el reino de Dios. El Señor Jesús nos dice en esta parábola que el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía una viña. Nos dice que este hombre salió temprano, salió en la mañana a contratar hombres, a contratar obreros para que trabajaran en su viña. Nos dice que al encontrar a los obreros, dice que él se pone de acuerdo, y les va a pagar lo que es justo, les va a dar un salario justo por un día de trabajo. Nos dice que durante el día y en diferentes horas contrató más obreros para que fueran a trabajar a su viña, y cuando ya terminó la jornada de trabajo, cuando ya se iba a terminar la jornada de trabajo, dice la palabra que el Señor, el dueño de la viña, le dice a su mayordomo que mande llamar a los obreros y les pague la jornada de trabajo, comenzando de los postreros hasta los primeros. Iba a ser al revés. Pero vemos, hermano, que los trabajadores que más tiempo pasaron en el trabajo, que llegaron tempranito, ellos creyeron, hermano, que recibirían más, pero no fue así. Entonces estos obreros, hermano, se quejaron contra el padre de familia, contra el dueño de la viña. Pero el padre de familia, el dueño de la viña, les recuerda que les pagó lo que convinieron. Ahora, hermano, ¿qué nos enseña esta parábola? Es una parábola larguita, más o menos, pero trae algo de bendición para nuestra vida, que nos va a hacer cambiar nuestra forma de pensar a lo que muchas veces uno cree. Y ahorita lo vamos a estar viendo. Bueno, hermano, el hombre que aparece en esta parábola, el dueño de la viña, representa o simboliza al Señor Jesús. Los obreros representan o simbolizan al cristiano, hermano, que ha reconocido a Jesús como su Salvador. Podemos decir que representan o aquellos que ya hemos sido salvos, hermano. Entonces, hermano, para que usted tenga claro, ¿a quién va dirigido esta parábola, hermano? Va dirigido a nosotros, hermano, aquellos que hemos sido salvos, que hemos sido perdonados. No va para aquella persona que no ha tenido un encuentro con Jesús, sino va para nosotros, hermano. Pero debemos de entender, hermano, que el mensaje principal, hermano, es el reino de los cielos. Y lo primero, hermano, que nos enseña esta parábola, hermano, o esta explicación del Señor Jesús es, número uno, hermano, que el Señor Jesús busca obreros, busca contratar obreros, hermano. Ya dijimos que el Señor Jesús representa el hombre de la viña, pero vemos aquí que el Señor Jesús anda en busca de obreros, hermano. Dice ahí en Mateo 20:21, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Este versículo, hermano, nos muestra algo muy importante y nos deja ver en lo espiritual que Jesús busca esos obreros dentro del pueblo, hermano, dentro del pueblo, dentro de la iglesia, hermano, para salir o ir a trabajar a su viña, hermano. Y mire, hermano, lo que nos dice ahí Mateo 9:35 al 38 en la NTV. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esta región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Sanaba toda
clase de enfermedad y dolencia. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas, desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a los campos o a sus campos, hermano. El Señor quiere que pidamos nosotros a Dios obreros que manden al campo, que manden a la viña. Ahora, hermano, ¿qué representa la viña, hermano? La viña representa el reino de los cielos, hermano. Pero podemos decir que la viña representa el mensaje de salvación, hermano. Ahí en Mateo 20, 22 al 7 nos dice: si habiendo convenido con los obreros en un denario al día, les envió a su viña, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Salieron cerca de la hora 11ª y halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo, ¿va? La viña es el mensaje, son las buenas noticias del reino, ¿va? Esta parábola, hermano, nos muestra que no importa el tiempo, hermano, el tiempo que tenemos en el cristianismo, hermano, lo que importa es hacer la voluntad de Dios, ¿va? Puede ser, hermano, que como estos hombres, ¿va? Puede ser que tenemos mucho tiempo o poco tiempo en la viña del Señor trabajando, ¿va? Pero aquí lo importante, hermano, es trabajar en su viña llevando el mensaje de salvación, hermano. Hoy en la actualidad, hermano, hay necesidad de obreros, ¿va? Como dice la palabra, son pocos los que llevan el mensaje de Jesucristo, ¿va? Y como dice la palabra, ¿va? Pidamos al Señor Jesús que envíe más obreros a trabajar a su viña, porque los obreros son pocos, mas las mías son muchas, hermano. Hay una ilustración, hermano, de una persona, ¿va? Dicen que esta persona, hermano, no podía caminar, ¿va? Le faltaban sus 2 pies, hermano. Y en esta ilustración nos muestran una iglesia, hermano, que salía a evangelizar, hermano. Y esta persona, hermano, donde no podía caminar, ¿va? Donde no había quien lo llevara, ¿va? Dice que esta persona, hermano, lo que hizo para evangelizar, hermano, dice que en una hoja, ¿va? Escribió muchas veces: Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, y empezó a arrancar las hojas, hermano. Y dice que él se acercó a la ventana de su casa y empezó a aventar esas hojas, ¿va? Y dice que pasó una persona, hermano, y miró lo que decía, ¿va? Y dice que esas palabras, hermano, cambiaron el pensar, ¿va? Cambiaron el destino de esta persona, hermano, porque dicen que esta persona pues ya se iba a quitar la vida, hermano. Pero ese mensaje de que Cristo te ama, hermano, pudo cambiar y puede cambiar y transformar la vida de una persona, ¿va? Ese es el mensaje, hermano, del reino. Ese es el mensaje a lo que el Señor quiere que trabajemos, llevar su mensaje de salvación, hermano. Sigamos adelante, hermano, con estas parábolas. Esperemos en Dios, ¿va? Que Dios esté tratando con tu vida, con tu corazón, ¿va? Esta parábola, hermano, también nos muestra que cuando trabajamos para el Señor en su viña, no es en vano nuestro trabajo, hermano, sino que hay recompensa, ya sea aquí en la tierra, hermano, o en la vida eterna o en la eternidad. Mire lo que nos dice la palabra de Dios ahí en Colosenses 3, 23 y 24, en la versión, ¿va? PDT. Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios les prometió a su pueblo, pues si ustedes sirven a Cristo el Señor, hermano. Hay recompensas, hermano. El Señor tiene cosas preparadas para nosotros en la vida eterna, y yo creo que es donde nosotros nos tenemos que enfocar, hermano. Son buenas las bendiciones que Dios nos da aquí en la tierra, hermano, pero esas bendiciones, ya sea de bendecirte económicamente, físicamente, no sé, ¿va? Son buenas, yo no digo que no, pero todo eso va a quedar aquí, hermano. En cambio, la bendición más grande, hermano, que Dios nos ha dado, hermano, al trabajar en su viña, hermano, es obtener el amor de Dios, ¿va? Es obtener, ¿va? Al Señor Jesucristo, recibirlo en nuestro corazón, ¿va? Para que en la eternidad sigamos juntamente con Él, hermanos. Fíjese lo que dice el versículo 7 de ahí de Mateo, dice: y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y fíjese lo que dice al final: y recibiréis
lo que es justo, ¿va? El Señor Jesucristo es justo, hermano. Dice que un día compareceremos ante el tribunal de Cristo, hermano, para recibir, ¿va? Lo que nosotros hayamos hecho aquí en la tierra, hermano. Y ahí va, ante el tribunal de Cristo, no habla de condenación, no habla de pecado, hermano, sino que habla de ese premio, de esa recompensa, ¿va? Que nosotros vamos a recibir, hermano. En ese tribunal de Cristo no es para castigo, sino es para recibir lo que nosotros hicimos aquí en la tierra, ¿va? Si te ganaste 10 gentes para Cristo, hermano, tú tienes una recompensa de parte del Señor. Ahora, hermano, en esta parábola también nos muestra algunas actitudes, hermano, que a veces, va, cuando trabajamos en la viña del Señor, no son adecuadas o no son las actitudes que deben de ser, va. Son actitudes que no son correctas, hermano. A veces en la viña del Señor pasan muchas cosas, va. Y aquí vamos a ver algo, hermano. Aquí en el versículo 8, hermano, vemos que el Señor de la viña dio una orden, va, que era pagarle primero a los últimos y al final a los primeros, va. A veces nosotros, hermano, tenemos una idea diferente, va. Creemos que el reino de los cielos es como nosotros pensamos, va. Ahí en el versículo 8, hermano, lo que nos muestra, hermano, es la soberanía de Dios, hermano. Y la soberanía de Dios, hermano, significa que el Señor es Señor de todo, hermano. Él no depende de nosotros, hermano, ni está sujeto a nadie, hermano, tampoco. Mire lo que pasa cuando no entendemos o no estamos de acuerdo, va, a lo que el Señor ha decidido, hermano. Vea lo que dice ahí el versículo 12. Dice: y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Pero aquí hay algo bien impactante, hermano, que es impactante que esto pase dentro del pueblo de Dios, pero eso en realidad sí pasa, hermano. Que muchas veces, hermano, nosotros empezamos a murmurar, empezamos a quejarnos, va. Y la murmuración, hermano, es pecado, es algo que no le agrada a Dios, va. A veces murmuramos o nos quejamos porque el Señor Jesús no hace lo que nosotros queremos, va. No reneguemos, hermano, no reneguemos, y menos cuando trabajamos para el Señor, hermano. No reneguemos, va. Si Dios usa aquel ministerio evangelizando y ganando almas para Cristo, pues gloria a Dios, hermano, por eso, va. Pero a veces, hermano, murmuramos, va. Aquellos hermanos que tocan bien feo, va. No, aquel canta bien feo, va. No, muchas cosas que pasan dentro de la viña del Señor, hermano, pero tristemente es la realidad, hermano. Y empezamos a murmurar, empezamos a quejarnos, empezamos ahí, hermano, a cuestionar la decisión del Señor, va. Mire lo que nos dice ahí en Números 21, 5 al 7. Dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo, oró por el pueblo, hermano. A veces, hermano, Dios nos bendice, va, pero a veces no esperábamos eso, queríamos algo más. Y empezamos: no, pues yo no le pedí esto a Dios. No, pues Dios me lo dio a la mitad. Empezamos a murmurar, hermano, empezamos a quejarnos, hermano, de las bendiciones, va. El pueblo de Israel empezó a murmurar contra Dios, hermano, y contra Moisés, hermano. Por el pan, va, que Dios les daba, por cosas que pasaron en el desierto, hermano. Pero ellos no entendieron la soberanía, hermano. Ellos no entendían el propósito de Dios, aun cuando Dios les dijo: yo los voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel. Pero ellos no lo entendieron, se les borró eso de la mente, hermano, y empezaron a murmurar contra Dios. Empezaron a hablar y a quejarse contra Dios, hermano. Cuando nosotros conocemos la soberanía de Dios, hermano, estamos conociendo la voluntad de Dios, que, como dice la palabra, es perfecta y agradable delante de Dios, va. Mire lo que nos dice Santiago 4:11 al 12. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Fíjese, yo me quedo pensando ahorita en Caín y Abel, hermano. Cada uno ofreció
ofreció algo al Señor, va, pero por envidia, hermano, Caín mató a Abel, hermano. Y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y se molesta, hermano, se queja. ¿Y yo qué? ¿Acaso yo soy su guardián o qué? No, hermano, tengamos cuidado, no seamos como Caín, va. Si trabajamos en la viña del Señor, hermano, a cada uno de nosotros, hermano, que Dios nos llamó y nos escogió, hermano, nos ha dado un talento, nos ha dado un don para trabajar en la viña del Señor. Y recuerde que todo don o talento, hermano, es para beneficio, hermano, de la iglesia, hermano, es para que la iglesia siga adelante en lo espiritual, hermano. Entonces tengamos esto en cuenta, hermano, y no murmuremos, hermano, contra Dios ni contra tu hermano que es usado para que el evangelio de Dios siga creciendo, hermano. El Señor nos ha dado a cada uno conforme a lo que nos ha puesto en nosotros, hermano. Si tú cantas, hermano, si tú das un folletito, si tú tienes un micrófono y hablas de la salvación, hermano, no sé, si Dios te usa en milagros, si Dios te usa en sanidad, si Dios te usa en cualquier don, hermano, que no haya envidia, hermano, que no haya envidia dentro del pueblo de Dios, hermano. Hoy hay mucha competencia, hermano. Esto lo puedo yo ver, va, donde el diablo está atacando, hermano, trayendo división. Entonces tengamos mucho en cuenta esto, hermano, y no murmuremos ni contra Dios ni contra nuestro hermano, sino que seanos ese apoyo, hermano. Yo con esto, hermano, como para reflexionar, hermano, a mí me muestra estos versículos, va, y lo vuelvo a repetir: la gracia, la misericordia, el amor de Dios, va, la salvación, va, la vida eterna, nos muestra estos versículos, hermano. Entonces trabajemos con amor en la viña del Señor, hermano. Dios te bendiga, hermano. Espero que esta parábola sea de bendición, va, y que podamos vivir esta parábola de acuerdo al propósito de Dios, hermano. Le seguimos pidiendo de su apoyo, va, para que la palabra y el reino de los cielos, hermano, a través de las redes sociales, pues siga creciendo. Dios te bendiga, hermano.